Buenas noches, hermanos y amigos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche se me ha dado el privilegio de poder compartirles una pequeña porción de la palabra de nuestro Dios. Para ello les invito a abrir sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 3, del versículo 14 hasta el 27. Amén. La palabra del Señor se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, las llamas del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Palabra del Señor. Este capítulo de Daniel, capítulo 3, nos habla de que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, había decretado un edicto, el cual obligaba a todos sus súbditos a postrarse y a adorar a la estatua de oro que él había construido, ¿no? Entonces, el que no se inclinaba a adorar a esa estatua, la consecuencia o el castigo era que lo iban a echar al horno de fuego ardiendo, ¿no? Y no era cualquier horno, como el que conocemos, el horno de pan aquí, ¿no? Sino era el horno donde aquellos tiempos ellos pues cocían los ladrillos y no sé qué más, ¿no? Pero eran hornos gigantes, al cual cabieron esos 3 hombres para ser quemados. Pero vamos a ver aquí en la palabra del Señor, ¿no? 2 puntos. Vamos a tocar 2 puntos acerca de
tomando el ejemplo de Sadrac, Mesac y Abednego por la fidelidad que tenían a Dios. El primer punto sería la firmeza de la fe, ¿no? Ante la prueba, la firmeza de la fe ante las pruebas. Sadrac, Mesac y Abednego no se postraron ante esa estatua ni tampoco lo adoraron. ¿Y qué pasó? Entonces fueron llevados ante el rey de Babilonia. Entonces Nabucodonosor se enojó muchísimo porque estos hombres, que eran hombres de confianza, se podría decir, del rey, hombres que trabajaban para el rey, no adoraran a sus dioses y no se postrasen a la estatua de oro que él había construido. Entonces se enojó mucho con ellos y les dio una segunda oportunidad. Eso lo vamos a ver en el capítulo 16 al 18. Les dio una segunda oportunidad a estos jóvenes y estos jóvenes decidieron permanecer fieles a su Dios y no quisieron obedecer al rey, por el cual el rey se enojó muchísimo más. Entonces mandó a calentar, dice que el horno lo calentó 7 veces más para que así ellos pudieran recibir el castigo porque no obedecieron al decreto del rey. Entonces, ¿qué pasó? Al calentarlo extremadamente, dice que a los hombres que llevaron a Sadrac, Mesac y Abednego para lanzarlos al fuego, ¿qué pasó? Dice que estos hombres murieron porque el calor era tan intenso que solo al acercarse al horno, esos hombres vigorosos que habían atado a los muchachos, a Sadrac, Mesac y Abednego, pues murieron, incluso sin solo estar cerca, a puertas del horno. Entonces vemos, dice, podemos ver en estos versículos, del versículo 16 al 18, Sadrac, Mesac y Abednego tuvieron una segunda oportunidad. Muchas veces podemos ponernos a pensar y decir, no, ellos pudieron poner excusas. Dice, una de ellas podría ser, por ejemplo, mira, si nos adoramos ante la estatua, porque era a pena de muerte, se podría decir, ¿no? Si no adoras esta estatua, sabes que vas a morir. Entonces, ellos pudieron poner esta excusa como, si lo hacemos y le pedimos a Dios, Dios nos va a perdonar. O como también, Dios va a entender si nosotros nos arrodillamos ante esta estatua. O otra excusa podría ser, solo sería una vez nada más, ¿no? Solo sería una vez y por ello no nos vamos a volver idólatras. Otra excusa que podrían haber puesto ellos era, pero si no le hacemos daño a nadie, ¿no? Solo nos vamos a arrodillar, no lo vamos a hacer de corazón, solo para que el rey no nos mande al horno de fuego. Otra excusa, el rey tiene el poder absoluto, Dios va a entender, ¿no? Que no podemos desobedecer al rey. Y muchas otras excusas que pueden sonar lógicamente buenas, ¿no? Ante Dios puede decir, no, Dios sí, eso es bueno, Dios nos va a perdonar, Él va a entender nuestra situación, porque si no lo hacemos, nos van a matar, ¿no? Y esas excusas suenan lógicas. ¿Por qué? Porque no te ponen así, porque es pena de muerte y Dios va a entender, ¿no? Muchas veces quizás hemos estado en esta situación, pero vamos a ver que estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, estos 3 hombres mostraron la firmeza que tenían de su fe a Dios en medio de la adversidad, en medio de que sabían, ¿no? Que si ellos no se postraban ante esa estatua y no lo adoraban, que iban a ser lanzados al fuego, ¿no? del horno que estaba ardiendo. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se mantuvieron firmes. Dice el capítulo 3 del versículo 16 al 18, que Sadrac, Mesac y Abednego no se postraron ante la estatua y fueron llevados ante el rey, el cual se enojó con ellos y les dio una segunda oportunidad. Los jóvenes decidieron permanecer fieles a su Dios y no quisieron obedecer al rey, por lo cual fueron lanzados al horno de fuego calentado a tal extremo que mató a los hombres que los alzaron. Si bien es cierto, ¿no?, que ellos pudieron poner todas esas excusas mencionadas anteriormente, ellos recordaban, ¿no?, las escrituras de Dios en Éxodo 23, un pasaje muy conocido donde habla, ¿no?, que no debemos tener dioses ajenos delante de Dios.
El Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este pasaje bíblico ellos lo tenían grabado en sus corazones, ¿no? Ellos tenían la firmeza de su fe puesta en ese Dios, que era un Dios celoso, un Dios que quería fidelidad, que quería, ¿no?, que lo honremos en todo momento. Además de eso, ¿no?, de las excusas se hubiesen dado, ellos hubiesen manchado su testimonio, como que eran ellos, ¿no? Ellos profesaban su fe. Ellos hablaban que su Dios era un Dios más poderoso de los dioses de de Babilonia, ¿no? Entonces, si ellos hubiesen puesto esa excusa, si hubiesen postrado delante de esa estatua, quizás no hubiesen tenido la libertad y de predicar y decir que el Dios que ellos servían era un Dios fuerte, un Dios más poderoso de sus dioses. Entonces vemos que ellos mantuvieron firme su fe, la fe que ellos tuvieron en medio de la adversidad, incluso a pesar que iban a morir, ellos mantuvieron la firmeza de su fe en Dios. Vamos a tocar otro punto en este pasaje bíblico de Daniel. Es la protección de Dios hacia sus hijos, la protección de Dios a aquellos que se mantienen firmes, aquellos que se mantienen fieles a Dios, ¿no? Puede pasar pruebas, todos pasan pruebas, todos pasamos necesidades, todos pasamos momentos, ¿no?, en que estamos, no, mejor lo hago, ¿qué? Si lo hago una vez, Dios me va a perdonar, ¿no? Quizás hago una cutra, una estafa, ¿no? Que ni se da cuenta, ¿no? Los que tenemos negocios, quizás, no sé, de cualquier manera que quizás queríamos, Satanás pone en tu mente, pero Dios no se va a molestar por esto, mira que no le haces daño a nadie, y muchas cosas que pueden venir en nuestra cabeza. Pero si nosotros nos ponemos firmes, si nosotros nos mantenemos fieles en la fe que hemos creído en Cristo, Dios va a mandar su protección sobre nosotros. Vamos a estar protegidos con la mano poderosa de Dios. Y vamos a ver, ¿no?, así como vimos acá que Dios rescató a Sadrach, Mesach y Abednego de una muerte segura. Imagínense, ¿no?, que dice que aquellos hombres que le alzaron a esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos al horno de fuego, ¿qué pasó? Dice que murieron, ni siquiera estuvieron dentro del fuego. Es algo sobrenatural que Dios hizo, como rescató a estos tres varones. Dios dice que en forma de Nabucodonosor, cuando vio a 4 varones, decía, pero ¿no echamos 3? Entonces todos dijeron, sí, claro, echamos a 3. Pero dice que yo veo a 4 hombres. Uno era semejante, lo describió él como el hijo de los dioses, ¿no? Entonces Dios rescató a sus siervos de una manera sobrenatural, no algo fuera de lo lógico. Muchas veces nosotros queremos explicar las cosas a nuestro modo, a la lógica, ¿no? Pero Dios actúa sobre lo sobrenatural, fuera de la lógica, ¿no? Algo que ni te puedes imaginar. Imagínense, ¿no?, estar dentro del fuego ardiendo, que fue 7 veces más, ¿no?, de aquel horno, calentado 7 veces más, y ni siquiera dice que sus ropas olían a olor a fuego, ni un cabello, dice, se les había quemado. Ese Dios que salvó a Sadrach, Mesach y Abednego, ese Dios es el que nosotros servimos, ese Dios es el que tú y yo hemos decidido seguir, ¿no? Ya podemos decir, pero yo no veo, mira, el coronavirus está matando tanta gente, porque Dios no hace nada, ¿no? Si es un Dios todopoderoso. Dios sabe por qué permite las cosas. Dios sabe por qué tú estás pasando una prueba, porque muchos quizás están pasando necesidades. Dios lo sabe. Pero los que han confiado en Jehová, Dios jamás los ha desamparado. Los que hemos puesto nuestra confianza en nuestro Dios, ¿no?, al cual Sadrach, Mesach y Abednego sirvieron, jamás nos ha dejado, ¿no?, abandonados. Isaías 43, del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Este texto, ¿no?, es un texto para nosotros agarrarnos de ello y decirle, ¿no?, tú eres mi Salvador, oh Dios, tú eres en quien yo he confiado, ¿no? Vemos que estos tres hombres tuvieron firmeza en las palabras y la actitud, ¿no?, ante el rey. Ellos no tuvieron temor de que el rey les quitara sus cargos, ¿no?, porque eran gobernadores, de que el rey dijera, ¿sabe qué? Mira, yo te he dado posesiones, yo te he dado este puesto donde tú estás, si no estarías siendo como quizás un esclavo, yo te he dado esta posesión, aunque sea por agradecimiento. ¿Por qué no te adoras, no adoras a mis dioses? Pude haberle dicho, pero a ellos no les importó. Prefirieron decir, ¿no?, nosotros mantenemos nuestra firmeza, ¿no?, nuestra fe en Dios, y si eso conlleva a que nos maten, pues así sea. No nos importa nuestra vida, ¿no? Queremos estar bien con Dios, no queremos fallarle, no queremos desagradar, ¿no?, a nuestro Señor. Entonces vemos que esta acción de estos jóvenes es un gran ejemplo para nosotros, ¿no?, de mantenernos firmes en medio de los obstáculos, en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas. Decir, ¿no?, reconocer en nuestro corazón a quien hemos servido, no a quien hemos decidido seguir, no dejar, ¿no?, que otros dicen que mi jefe, el presidente o el rey, si no hago eso, si confieso a Jesús, ¿no? Y muchas veces por predicar de Jesús, a veces somos tildados de locos y muchas otras cosas, ¿no? O fanáticos, ¿no? Pero a veces decimos, mejor no predico a tal persona porque no vaya a ser que hable mal de mí, ¿no? Y a veces dejamos de predicar de Dios. ¿Y cuánto más será si nos amenazan de muerte, ¿no? Entonces es tiempo de que nosotros nos analicemos si estamos poniendo excusas o estamos decididos a predicar de Dios, a vivir como la palabra de nuestro Señor habla, ¿no?, a dar testimonio de Cristo a aquellos que no lo conocen. Antes de terminar, quiero que abramos en el Salmo 115:11. La palabra del Señor dice así: ustedes que honran al Señor, confíen en Él. Él nos ayuda y nos protege. Un hermoso texto para que nosotros podamos sentir confianza en aquel Dios a quien nosotros hemos creído. Y en ello, en el mismo libro, en el Salmo 147:11, nos habla dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Vemos que Dios se complace cuando tú le eres fiel, cuando yo le soy fiel, ¿no? Él se complace, se agrada. Entonces nosotros, como hijos de Dios, lo que hemos decidido seguirle, lo que hemos decidido, ¿no?, servirle, tenemos que vivir para agradar a nuestro Señor Jesucristo, para temerle de corazón, para amarle a nuestro Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, ¿no?, y para ver el del 25 al 27, versículo 25 al 27. Nos dice que el rey fue testigo. Lo van a leer, el versículo 25 al 27. Dice la palabra del Señor que el rey Nabucodonosor fue testigo de la protección que Dios dio a estos tres hombres, a Sadrach, Mesach y Abednego. El rey fue testigo. Dice él mismo, el rey mismo, con sus propios ojos vio, dice, dentro del horno caminar a 4 varones, el cual, como les explicaba anteriormente, él decía, no, veo al cuarto que es semejante al Hijo de los dioses. Del versículo 25 al 29, lo pueden leer tranquilamente ustedes.
Dice, del horno ardiendo en compañía de otro varón, ¿no?, que identificó como semejante al Hijo de los Dioses, el rey llamó a los jóvenes para que saliesen, ¿no? Sadrac, Mesach y Abednego, salgan, ¿no? Porque él no podía creer, ¿no?, lo que estaba viendo. Es algo como que, como dentro del horno se le habían echado atados, ¿cómo están caminando? Pues fue algo sobrenatural. Él fue la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los hombres, dice que salieron pues caminando, ¿no? Salieron caminando y vieron todos, ¿no? Fueron testigos que sus cabellos estaban intactos, que sus ropas no tenían olor a fuego. Y como les decía, ese Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, ese Dios que los libró del fuego de aquel horno, ese mismo Dios es el mismo Dios al que hoy nosotros servimos. Él no ha cambiado, su poder no ha cambiado. Él es el Dios verdadero a quien nosotros hemos decidido servir. Que nuestra fe no se opaque en medio de estas dificultades que estamos pasando. Que nuestra confianza no mengue, sino que a lo contrario podamos nosotros reconocerle a Él, ¿no?, cada día en nuestra vida, en lo que hagamos, darle gracias a Él por lo que está permitiendo pasar, ¿no? Que eso nos conlleve a nosotros buscarle más, aclamarle más, y así nuestro corazón pueda encontrar en Él la tranquilidad, la confianza, y que todo esto lo que esté pasando ahora pronto termine, ¿no? Y nosotros poder seguir alabándole al Señor, quizás mucho más, ¿no? En casa, adorarle, cantarle, servirle, predicar a nuestros vecinos, a nuestra familia, seguir haciendo la obra de Dios, porque es un Dios que merece toda la gloria, es un Dios que merece que nosotros podamos predicar de Él, para que otros que así no le conozcan puedan conocer a este Dios todopoderoso. Amén, mis hermanos, amigos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esto es una pequeña porción de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Espero les haya sido de bendición. Dios les bendiga a cada uno. Amén.